Abra su Biblia en Segunda de Reyes. Vamos a concentrarnos hoy en el capítulo 2, pero solo vamos a leer el versículo 9, 10. Vamos a quedarnos en el 9 y el 10. Segunda de Reyes, capítulo número 2, versículo número 9. Si usted lo tiene ahí, me dice un amén para seguir adelante. Segunda de Reyes, capítulo número 2, versículo número 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Un poquito de game ahorita nomás, quítalo. Wow. A través de mis años en el Evangelio, hermano, me he dado cuenta de las grandes horrores, se puede decir, no errores, horrores que en la iglesia se han cometido acerca de estos textos bíblicos. Porque cuando leemos estos textos bíblicos nos despiertan el misticismo, nos despiertan las especulaciones, nos despiertan esos misterios que el ser humano se inventa. Y este texto bíblico ha sido eso. Ha traído mucha confusión a la gente, y incluso yo he oído predicadores que dicen: recibe una doble porción del Espíritu Santo. Y la verdad que el Espíritu Santo no aparece ahí. Aunque sí está el Espíritu Santo, pero en este pasaje, en esa historia, ahí en ese momento, no aparece el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos un texto fuera de contexto, a veces en vez de sacar más respuestas, sacamos más preguntas. Y si leemos el texto muy rápidamente, podemos sacar simple y sencillamente falsas especulaciones de lo que el texto nos está diciendo. Bájale un poquitico, Laurita, nomás de volumen. O si quieres a los monitores nomás. Ahora, pero vamos a leer nosotros este texto basado a ciertas cosas. Y cuando leemos este texto bajo la lupa de la exégesis, entonces nos damos cuenta nosotros que el texto no está diciendo nada de lo que la gente se ha inventado el día de hoy. Por eso en esta noche quiero predicarles bajo el tema: Padre mío, dame una doble porción de tu espíritu. Si usted ha leído conmigo detenidamente esta lectura bíblica, obviamente el viernes pasado habíamos hablado del tema de cómo se inició Eliseo como profeta a los pies de Elías. Pero si leemos este texto entonces detenidamente, Eliseo está a punto de ser quitado de la vida Elías de Eliseo. Elías está a punto de terminar sus días. Elías está a punto de ser raptado al cielo. Mas sin embargo el ministerio o el llamado necesita seguir en la tierra. No se puede. Los hombres vienen, los hombres van, pero la palabra de Dios tiene que seguir. Entonces, en este caso, Elías está a punto de ser quitado de la vida de Eliseo. Ahora, si era tan necesario entonces que el evangelio o que la palabra seguiría funcionando, necesitamos ver este texto bajo este punto de vista. Vuelvo a repetir, el texto no está hablando del Espíritu de Dios. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Así, ¿qué estamos hablando, pastor? Estamos hablando de herejías.
Bueno, porque así se ha entendido en las iglesias el día de hoy. Vuelvo a repetir, los predicadores dicen, recibe una doble porción del Espíritu Santo. O recibe una doble porción del Espíritu. Cosa que, hermano querido, usted y yo, teológicamente, bajo la Biblia, no podemos andar repartiendo doble porción del Espíritu a cualquier persona. Usted no puede decir, te reparto la doble porción de tu Espíritu. Te reparto la doble porción del Espíritu. No podemos. Para empezar, no es un churro, no es una galleta, no es algo que le vas a dar al hermano. Ten, hermano, te lo regalo. No. Entonces, para entender este texto, es necesario que miremos este principio básico y sencillo. ¿Qué se entiende por doble porción en la Biblia? Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos por doble porción? Obviamente, vuelvo a repetir, las especulaciones que se han levantado de los misticismos que nosotros levantamos y decimos, recibe la doble porción. Pero bíblicamente, este principio nos deja claro una cosa. Y mire, fíjese bien. ¿Qué se entiende entonces por doble porción en la Biblia? La idea de una doble porción no era pedir el doble de lo que tenía Elías, sino pedir la porción que iba al hijo primogénito, como en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Lo que Eliseo pide el derecho de ser el primogénito. Ahora, ¿qué quiere decir esa idea del primogénito? Elías fue uno de los grandes primeros profetas de Israel. Y se le conoce como los profetas mayores, aquellos profetas que se levantaron con un ministerio. Entonces Elías es el que sobresale y él tenía la autoridad. Tenía la autoridad del Padre por ser uno de los primeros profetas. Bueno, no estoy diciendo que fue el primero, no, porque aparece el primero como Moisés, es el primer profeta que aparece en la Biblia. Mas sin embargo, con un llamado tan grande como el que tenía Elías, por eso se le reconoce. Al momento que Eliseo sabe que Elías va a ser quitado, él dice, yo necesito reclamar ese derecho para que repose ahora en mí. Ahora, volviendo a este principio, el derecho del ser primogénito. ¿Qué entonces representaba ser el derecho de ser primogénito? Bueno, él tenía la autoridad sobre todos sus hermanos. Tenía la autoridad sobre su casa o la casa de su padre. Si usted mira los profetas el día de hoy, los supuestos profetas que se levantan el día de hoy, siempre ponen condiciones a las profecías que dan. Y el 99% de esas profecías que se dan el día de hoy fallan. Entonces, pero si usted analiza las profecías, por ejemplo, de Elías, de Eliseo y de los otros grandes profetas, ellos no venían a dar especulaciones. Dice el Señor, ellos hablaban con la palabra directa. Entonces cuando Eliseo mira, caminó con Elías tantos años, él aprendió y miró la autoridad que Elías tenía sobre todas las cosas. Porque Dios le había dado la autoridad a Elías. Entonces cuando Eliseo sabe que Elías va a ser quitado, dijo, no, yo quiero esto. Y yo quiero que ahora si tú te vas a ir, que Dios me dé a mí el derecho de ser el primogénito. Porque él sabía que Elías se iba a ir, iba a quedarse él como el profeta de Israel. Ahora, si ya entendimos este principio, entonces aquí hay 3 requisitos para recibir la doble porción. Vuelvo a repetir, nosotros no podemos andar repartiendo porción a medio mundo como el día de hoy se hace en las iglesias. Tampoco usted no puede decir, levante tus manos, voy a recibir la doble porción, porque tampoco no es así. O sea, sería bonito, ¿no? Sería maravilloso el que venga un predicador aquí a ver cuántos quieren la doble porción y todos levantáramos la mano y todos nos fuéramos con la doble porción del Espíritu. ¿Estabas contento? Qué bonito sería. El problema, que hermano querido, esto no es nomás de decir levanto la mano y recibo la doble porción. Esto se necesita. Y el viernes pasado nosotros estudiamos lo que era permanecer con Elías, lo que era agarrar el manto de Elías. O sea, no es nomás por venir a la iglesia de vez en cuando. No va a venir de repente a la iglesia cuando pues te antoje la gana y decir, pero aquí vengo, pastor, deme la doble porción. No, hombre, tranquilo. Ahora, el primer requisito que yo veo aquí para
obtener la doble porción del Espíritu Santo, bueno, en este caso el ministerio de la profecía, es que tienes que mantenerte un poco más cerca que los demás. Ahora, este concepto es bien importante en nuestra vida. Obviamente a la iglesia, hermanos, vienen muchos tipos de personas. En la iglesia viene aquel que viene a ver qué pájaro vino a la iglesia hoy. Llega a la iglesia, hoy no vino el hermano y se fue. Viene otro hermano que viene a chambrear, a ver qué le saco a los hermanos hoy. Sacó y se fue. Pero viene un tipo de hermano que es el comprometido con la obra. Y ese hermano que está comprometido con la obra es el que está todo el tiempo ahí. Ese es el que está, hermano querido, en las prácticas. El que está en los servicios. El que está en la predicación. El que está en la venta de comida. El que está limpiando la iglesia. El que está en el evangelismo. El que está en el ayuno. El que está de metiche todo el tiempo. Ahora, entonces, cuando realmente uno entiende eso, es que realmente, no, aquí hay algo, hermano. Porque para ser alguien en las cosas hay que ser metiche. Y ese pastor que está hablando, yo era bien metiche. Bueno, de hecho, soy bien metiche el día de hoy. Porque a mí me gusta aprender. Yo, hermano, cada vez que voy a un lugar, no me gusta sentarme atrás. Y un principio bien importante, aunque la Biblia dice que cuando ves un lugar no te sientes enfrente, porque este día que esta vez conferencia nos quitaron de enfrente, pero bueno, ese no es el chiste. Pero lo que yo le quiero decir es que, cuando yo voy a un lugar, especialmente a una iglesia, a mí me gusta sentarme en las líneas de enfrente, no para llamar la atención, sino porque a mí me gusta recibir y a mí me gusta llegar temprano. Principio bien importante. Usted no puede llegar a medio servicio porque se perdió todo. ¿Y de qué habló el pastor? ¿Quién sabe? Entonces, bien importante, hermano querido, uno en la obra de Dios tiene que ser metiche. A mí, desde pequeño me caracterizaron como metiche. Había un electricista que yo quería que me enseñara electricidad. Y pues el tipo usted sabe, esa gente que son bien así, que no le gusta enseñar. Y yo no me le despegaba y una vez le dije a mi mamá, mira Esther, le dijo, tu hijo es bien metiche. ¿Sí se acuerda, Estelina? Juan Mono le decían, no sé por qué le decían Juan Mono, pero así me dijo y me quitó. Pero yo me he caracterizado bien metiche porque sé que uno, al ser una persona que todo el tiempo quiere estar enfrente es porque quiere hacer algo en la obra de Dios. Hay muchos que les gusta ver el espectáculo de atrás, de allá afuera, de allá, nomás por la puertecita. A mí me gusta ser de los que están enfrente viendo todo el show. Entonces, ahora, para que nosotros entendamos en el verso 7, fíjese bien, y Eliseo marca la diferencia, porque en el verso 7 nosotros encontramos una escuela de profetas que se encontraron con seguir de lejos a Elías. Habían más de 40 en la escuela de profetas, pero estos 40 profetas no se atrevían a seguir a Elías de cerca. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué no le querían seguir? Porque Elías le decía, papá, mañana te quiero a las 4 de la mañana levantado a orar. Entonces nosotros bien fáciles somos para decir una doble porción de tu espíritu. ¿Cuántos quisieran que Dios los usara? Todos dijeran amén, ¿sí o no? Pero el problema es que nosotros necesitamos aprender a pagar el precio. Entonces los 40 profetas y los que estaban en la escuela miraban a Elías de lejos porque ellos sabían que si se metían con Elías, tenían que cruzar el Jordán, Jericó y seguir adelante en la obra de Dios. Mas sin embargo hay muchos de nosotros que no nos gusta esforzarnos. Hacemos simple y sencillamente lo que nos piden. Ya está ido más. Entonces, más en cambio, Eliseo, él entendió y dijo, yo tengo un trabajo que hacer a la par de Elías. Y no se le despegó y ahí anduvo con él. Eliseo fue metiche. Ay, ¿qué van a decir la gente? ¿Y aquí qué te interesa que diga la gente? A ti que no te interesa lo que la gente diga, tú sigue trabajando, sigue dándole duro, sigue porque Dios te quiere usar. Pero obviamente, hermanos, tú y yo no podemos esperar que Dios nos use
cuando realmente no estamos dispuestos a hacer nada. Ahora, segundo requisito que yo veo aquí para que nosotros podamos entender la doble porción de Dios, tienes que ir un poco más lejos. Tienes que ir un poco más lejos. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjese bien. Dice aquí, en el verso 6 dice, podemos ver al viejo profeta Elías y al joven Eliseo. A donde iba Elías, ahí estaba Eliseo. Un paso detrás de él, los profetas trataron de desanimar a Eliseo. También Elías trató de persuadirlo para que se quedara atrás. Pero Eliseo no les hizo caso, porque él sabía a qué seguía. Y nosotros a través de la historia podemos ver hombres, hermanos, que Dios los levantó. Tenemos nosotros el gran, ¿cómo se le diría? Ese caudillo o líder llamado Josué. Josué estuvo con Moisés todo el tiempo y no se le despegó. Moisés camino al Sinaí, allí iba Josué. Cuando Dios lo llamó que le iba a dar las tablas de la ley, allí iba Josué. Llegó un momento donde fue clave para la vida de Josué, donde Moisés llegaron a un lugar que se pelearon con aquellos los ismaelcitas. Y llegó un momento donde Moisés se quedó orando en una piedra. Fíjense bien. Pero es aquí el secreto de cada uno de nosotros, hermano. Porque nosotros malinterpretamos lo que es la Biblia y lo que es la iglesia. Pero Moisés se queda sentado en una piedra, orando. Mientras Moisés oraba, Josué agarró la espada y agarró el pueblo y vamos a pelear. Y mientras la batalla se ponía más recia, Moisés oraba. Y llegó un momento donde dice que Moisés estaba cansado de las manos y fue necesario que llegaran dos personajes a levantar las manos de Moisés para que él siguiera orando. Mientras él oraba, Josué peleaba. Pero, ¿qué es lo que vemos nosotros? Hoy dejamos, hermano, al pastor peleando solo. Hoy nosotros miramos al pastor solito allá, el hombre, pobre individuo. Termina todo diabético, con dolor de todo, porque los pobres ingratos, hermanos, en vez de ayudarlo, más problemas le dan. Ah, sí, pero danos la doble porción, Señor. Es que no es así, hermano querido. La iglesia necesita la doble porción de Dios el día de hoy. Necesita la llenura del Espíritu Santo. Claro que sí la necesitamos. Pero no va a llegar así nomás sentaditos nosotros ahí, nomás viendo el espectáculo de fuera. Y dice la historia que mientras entonces siguieron orando, Moisés siguió orando. Sus manos fueron sostenidas por aquellos dos, por Aarón y por Ur, no me acuerdo el otro cómo se llamaba, Aarón y el Ur. Y dice que pelearon todo el día hasta que la noche vino. Y Josué venció a filo de espada. Pero nosotros el día de hoy, que sí, que lo haga el pastor. El que lo haga yo tranquilo, cabal, exactamente a las 7 vengo. A las 7 es el servicio, a las 7 vengo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ay, no, ya está bien, pero hermano querido, pero hay que examinar todas estas cosas. Y nosotros realmente necesitamos pararnos, irnos un poquito más enfrente en cuanto a la obra del Señor. Que nadie te ande diciendo lo que tengas que hacer, hermano querido. Si tú miras algo en la iglesia o donde tú andes, hermano querido, di, ¿qué tal si hacemos esto? Pero que yo siempre le he dicho a usted, muchos de nosotros somos muy buenos para criticar. Venimos ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Somos muy buenos para decir las cosas. ¿Y por qué de negro? Porque usted no vino y no nos dio las ideas. Entonces, y así como tantas cosas que nosotros encontramos en la iglesia el día de hoy, hermano, malísimo. Bueno, siguiente requisito. Tienes que querer un poco más. Hermano querido, en nuestra vida no va a pasar absolutamente nada si tú no quieres.
volverlo a repetir, en tu vida no va a pasar nada si tú no quieres. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar en los 20, 30, 40, 90? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos eso? Está flaquito, tranquilo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos eso? Amén, yo, claro que sí. Pero eso no va a pasar si tú no quieres. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros hemos entendido, hermanos, el llamado de parte de Dios, entonces, que si nosotros queremos, obviamente vamos a encontrar. En nuestra vida espiritual, a ver, hermano querido, ¿cuántos de ustedes les gustaría orar por los enfermos y que los enfermos se sanaran? Amén. El problema es por qué no sucede el día de hoy. El por qué, hermano querido, hay shows en la televisión de gente que supuestamente se sana, pero a los 3 días vuelve otra vez con la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, mire lo que dice el versículo, en el versículo 9 y 10 dice, después de todo el esfuerzo, Elías le preguntó a Eliseo qué quería lograr. Eliseo no se conformó con pedir algo fácil. O sea, Eliseo dijo, Elías le preguntó, le dijo, ¿qué quieres de mí? Dime, cualquier cosa puedo hacer antes que vas. Y Eliseo dijo, Eliseo le pudo haber dicho, dame dinero, pero él dijo, dame una doble porción de tu espíritu, no del Espíritu Santo, de tu espíritu. Entonces Elías le dijo, hey muchacho, lo que has pedido no está tan fácil. Lo que has pedido, que tranquilo, no es tan fácil lo que estás pidiendo. Pero Eliseo sabía qué es lo que estaba diciendo. Hermano querido, si tú eres de las personas que le pide a Dios que los use, prepárate. Prepárate. Porque lo primero que vas a venir es que se va a levantar en contra de ti el demonio, Satanás y todos sus secuaces. Entonces, porque nosotros realmente a veces no nos gusta. Hace años en la iglesia se enseñaba, ¿no?, que mucha gente tenía miedo a ayunar porque si ayunaba el enemigo se iba a levantar contra ellos. Y la gente decía, no, yo no ayuno, yo no quiero estar peleando con el enemigo. O sea, muchos de nosotros sabemos, hermanos, que al estar trabajando en la obra de Dios, tú vas a ser atacado por el enemigo. Y a muchos de nosotros no nos gusta. Y es interesante, hermano, porque realmente uno dice, bueno, estoy sirviéndole a Dios. Se supone que si yo le estoy sirviendo a Dios, bueno, debería de ser lo contrario, no debería estar tranquilo, pero parece que no, hermano querido. Si tú te levantas a servir en la obra del Señor, atenete a las consecuencias que el enemigo va a empezar a atacarte. Entonces, por eso es bien interesante que dice, tienes que querer un poco más. Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad para hacer muchas cosas. El problema es que nosotros automáticamente no queremos. Ahora, pero Eliseo dijo, no, Padre mío, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Imagínate el requisito que le dio Elías. Ok, está bien, lo vas a agarrar. Solamente si me vieres ir, entonces sí. Entonces, en otras palabras, Elías le dijo, si me vieras cuando yo me voy, entonces sí. Y eso tiene que llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque Eliseo, desde que conoció a Elías, obviamente la Biblia no dice de cuántos años tenían cuando se conocieron, si dice cuándo lo llamaron, pues no, cuándo lo llamó, pero no dicen los años. Mas sin embargo, lo que sí nos da a nosotros la pauta es que Eliseo estuvo con Elías hasta el último día. Y si tú eres fiel, hermano querido, hasta el último día, hay bendición de Dios. Entonces le dijo a Elías, si me vieres ir, entonces vas a recibir lo que has pedido.
Y Eliseo desde aquel momento, dice la Biblia que desde aquel momento que Elías le dijo eso, él andaba todo el tiempo listo. ¿Y a qué hora se va a ir? ¿Y a qué hora se va a ir? Y aquí voy. Y no lo dejaba ir. Y en 3 ocasiones le dijo a Elías, quédate, quédate. Y Eliseo le dijo, mano, hombre, ¿cómo crees que me voy a quedar aquí? Yo no me quiero perder eso. O sea, imagínate a nosotros, hermano querido, nomás póngalo de esa manera. Digamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vienen el domingo, el viernes y el martes, que por lo mínimo aquí, pues aquí en la iglesia tenemos servicio? Ay, hoy no voy a la iglesia. Independientemente de cuáles sean las razones, pues no me interesa, I don't know, cada quien tiene sus razones, pero no voy a la iglesia hoy. Cosa que hasta, pues, imagínate, yo soy el pastor, a mí me ha pasado, imagínate cuánto más a los demás, ¿no? Pero bueno. Pero imagínate tú ese día que tú decidiste no venir. La presencia de Dios se derrama tan bonita. Y perdiste aquello solo porque dijiste en tu corazón, no voy a ir hoy. Creo que Eliseo se le vino eso a la mente. Y dijo él, yo no me voy a perder ni un minuto. Porque yo sé que tarde o temprano Elías va a ser llevado. Y yo no me quiero perder eso. Porque el requisito para eso era que tenía que verlo ir. Ay. Wow, qué bonito principio, hermano querido, para ponerlo en práctica. Qué bonito principio para esto. Para que nosotros podamos entender que cómo vamos a ser llenos nosotros del poder de Dios. Dice un proverbio, hermanos, que en toda labor hay fruto. Entonces, si nosotros nos esperamos todo el tiempo, andamos a la expectativa, en ese momento, cuando venga la presencia de Dios, tú y yo vamos a ser los primeros en experimentar la presencia de Dios. Ahora, para ir entonces que vaya tomando, obviamente, figura este mensaje. ¿Por qué la iglesia necesita tener la doble porción activa el día de hoy? ¿Por qué? Ahora, definamos entonces nosotros cuál es la doble porción. Eliseo le dijo a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. No le dijo del Espíritu Santo. Acuérdese de eso, bien importante. Y yo he escuchado gente que dice doble porción del Espíritu Santo, predicadores. Y no dice eso, dice dame una doble porción de tu espíritu. O sea, en otras palabras, Eliseo le dijo, dame una doble porción de tu autoridad sobre mí. Porque hay una parte en la Biblia, hermano, donde dice que el espíritu se sujeta al profeta. Y esa es la gran diferencia entre el profeta del ministerio al don profético. ¿Por qué el día de hoy, hermanos, por lo mínimo yo, estoy en contra de los profetas, de los apóstoles y de estos grandes hombres que se inventan un montón de cosas? ¿Por qué? Porque bíblicamente no tienen autoridad. A ver, un examen así para que si usted se despierte. A ver, estírese un poquito, hágalo así. Y diga conmigo, ¿con qué va a salir el pastor hoy? Diga. ¿Con qué va a salir el pastor hoy? El que me conteste se va a ganar un supirulín. Una charamusca. ¿Cómo se llamó el último profeta en la Biblia? Levante la mano. ¿Cómo? Hermano, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el último profeta en la historia de la Biblia y de Israel? No, no David. ¿Quién? No. Juan, pero ¿cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Quién lo dijo? Bueno, aparte que tú lo dices, pero no quise decir, pero ¿quién más lo dijo allá atrás? El último profeta de la Biblia fue Juan el Bautista. Fue el último. Más adelante aparecen los dones proféticos, pero eso es diferente. Entonces, el día de hoy, obviamente, hermano querido, los profetas que se levantan ahí y es un montón de cosas,
tenga cuidado, porque a veces le van a profetizar por algunas ciertas cosas por ahí, pero realmente no son profetas. Entonces, ahora, volvamos aquí al tema entonces, que es bien importante. ¿Por qué la iglesia necesita la doble porción? Ahora sí vamos a traducir entonces de la autoridad que Elías tenía. Le dijo a Eliseo, dame de tu autoridad que repose sobre mí. Ahora, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo se movía en los profetas, en sacerdotes y en ciertos reyes. ¿Ok? Eso en el Antiguo Testamento. Mas sin embargo, en el Nuevo Testamento, por alguna razón cambiaron los papeles. ¿Por qué Dios lo hizo? No me pregunte por qué, pero Dios lo hizo así. Ahora, dice la Biblia que ahora nosotros somos adoptados. Somos nosotros hechos las primicias del Cordero. Ahora, por ser nosotros las primicias, por ser nosotros los primeros que Jesús salvó, nos da el derecho a nosotros a ser primogénitos. Y al ser primogénitos, Pablo dice, ahora yo puedo llamarte Abba Padre. Y al llamarle Abba Padre a Dios, es que lo estás aceptando tú como tu papá biológico y que tú reclamas una paternidad sobre ti de parte de Dios. Ahora entonces, ahora si nosotros somos injertados por la fe en Jesús, llegamos nosotros a tener la primogenitura. Entonces, si Eliseo le dijo a Elías, dame la doble porción, dame tu autoridad, dame tu primogenitura para que yo pueda seguir tu mensaje, entonces Elías le dijo, sí, te lo voy a dar. Ahora, la iglesia, el día de hoy, hermano querido, representa a Eliseo. Ahora, el problema de la iglesia el día de hoy es que usa los dones proféticos y los dones que Dios da para otras cosas. Ahorita lo vamos a observar varios de ellos. Jesús se fue. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y el Consolador viene a nosotros a llevarlos para que nosotros podamos ser primicias del Padre. Y por ende, entonces nosotros tenemos la autoridad y tenemos el derecho de decirle a Dios, Señor, dame, y ahora sí podemos decirle, Señor, dame el derecho de la primogenitura, dame el derecho de tener la doble porción de tu Espíritu. Aleluya. Ahora, entonces, la iglesia el día de hoy necesita tener esa doble porción. Yo le traje 3 razones por qué la iglesia necesita tener la doble porción del Espíritu Santo. Aquí lo vamos a detener un poquito. A ver, ténganme paciencia que hoy estamos en casa y no problem. Ok, aquí le va. La primera razón que la iglesia necesita tener la doble porción es para abrir los ríos en tu vida y en la vida de los demás. A mí me encanta, porque dice que cuando, en el versículo 11, dice que cuando Elías fue arrebatado al cielo, obviamente, dice el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos, Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. ¿Estamos bien hasta ahí? Nunca más le vio. Ahora, lo que sigue aquí es clave para entender. Y tomando sus vestidos, o sea, los vestidos de Elías, qué bonito. Porque cuando nos vayamos al cielo, nuestras ropas van a ser transformadas. Imagínate, Elías no pudo ir con esas ropas, tuvo que dejarlas. Ahora, fíjese bien, dice, y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, y aquí el detalle, el manto representaba la autoridad. Agarró el manto de Elías
que se había caído y lo volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron uno al otro lado y pasó Eliseo. Mire, la iglesia, o sea, nosotros, ¿por qué no somos capaces de abrir los ríos en nuestras vidas? Ahora hablaba con un amigo, bueno, no un amigo, no un camarada, ¿no? Y él me estaba contando su testimonio. A la edad de 14 años, un borracho mató a su papá. Obviamente quedó destrozado el niño, pero dice que el día de la velación del papá, la mamá los juntó y le dijo: ¿sabes qué? Es hora de que nosotros perdonemos a este hombre. Pues acaba de pasar, estamos en duelo todavía y tú estás diciendo que nos perdonemos. Sí. Porque tú piensas que al odiar a una persona le estás haciendo daño a esa persona. Y eso es lo que nosotros pensamos el día de hoy, ¿verdad? Porque nosotros odiamos a alguien, pensamos que le hacemos daño al otro. No, la otra persona ya anda tranquila, en Cancún, en Las Vegas, y tú muriéndote ahí por falta de perdón. Le dijo: porque si tú sigues con el odio, ese odio no le va a causar nada a él, a cambio a ti sí. ¿Sabes cuánta gente en las iglesias pide la doble porción del Espíritu Santo, pero está a falta de perdón? Si nosotros queremos pretender abrir el río Jordán, pero estamos falta de perdón. Y ahí andamos en la vida sin perdonar a las otras personas. Y pensás que tú les causas daños con no perdonarlos. El daño te lo causas tú mismo. Entonces, para eso, entonces, hermano querido, es necesario ver a Eliseo. Agarró el manto de Elías, se paró en el río, lo golpeó y el río se abrió. ¿Por qué se abrió el río? Pues pasó Eliseo. Pero atrás de Eliseo venían otros profetas. Y Eliseo abrió camino para los otros profetas que venían tras de él. Ahora, si imagínate nosotros, hermano querido, la iglesia que ha perdido tanto el poder el día de hoy solo por no saber llevar la vida cristiana. ¿Por qué la iglesia no se mira que causa un impacto que causó hace muchos años? ¿Por qué? Porque para empezar no somos comprometidos. En segundo lugar, no somos capaces de abrir esos ríos que te hacen daño en tu vida. La falta de perdón, hermano querido. Ya no digamos otros ríos, la envidia. Son ríos que causan, estragos en tu vida espiritual. Ya no digamos los ríos de inestabilidad emocional. ¿Qué es eso? A veces te sentís contento. Pastor, ¿a qué hora llego hoy? Y digo: ¿y ahora qué mosca le picó a este hermano? Y a mí dice Mailing: hoy va a llover. Y digo: hoy va a llover, digo yo, porque me habló que va a venir temprano, aleluya. Pero ya el otro domingo, ni te habló, ni te dijo nada. ¿Cuántos de nosotros así andamos en la vida con esos ríos, hermano querido, que no somos capaces de abrirlo? Y eso no te ayuda a avanzar en la vida. Y pasas todo el tiempo en la misma condición. Todo el tiempo, ay, como, que mire. Llora, calmado, hombre. Necesitas, hermano querido, necesitas tomar el manto de Elías y romper y golpear las aguas y que se abra el Jordán. Pero eso no va a suceder si tú no quieres. Y mucha gente está a gusto con los problemas. El día que no tenga problemas, ¿y por qué no tengo problemas hoy? Dice. Parece ser como aquellos que dicen, masoquistas espirituales, las mujeres y los hombres.
Les gusta ocasionar problemas y todo el tiempo andan metidos en problemas. Entonces es necesario, hermano querido, que tú empieces a caminar y a pedirle a Dios por una doble porción para que tú abras ríos para ti y para que abras ríos para los demás. O sea, no te puedes quedar de la misma manera, hermano. ¿Ya cuántos años tenés en el Evangelio? 5, 6, 7, 8, 10 años y no te veo que avanzas. Y te quedas todo el tiempo lo mismo. Es que no sepa, es que yo no sé leer. Es que yo soy como Pedrito Fernández, no puedo leer ni escribir, pastor, mire. Déjame recordártelo, nada va a pasar si tú no quieres. Si tú no te esfuerzas, hermano, y tú no puedes decir que yo no tengo tiempo, hermano querido, el tiempo no te controla a ti. ¿Por qué no aprendes inglés, hermano? Ay, es que no tengo tiempo. Claro, no tienes tiempo. Sí, porque salí del trabajo a dormirte todo el día. No, hombre. Te vamos a llamar la bella durmiente. Segunda razón por qué la iglesia necesita la doble porción. Para traer sanidad a las personas. Ahora, imagínate si nosotros viviéramos en un tiempo como el tiempo de los apóstoles, donde dice la Biblia que a la sombra de Pedro los enfermos eran sanos. Imagínate si Dios de repente empieza a levantar gente aquí con dones de sanidad. Aquí vas a tener una línea, hermano, de gente. Porque entre 100 hispanos, 90 son chicos malos. ¿Son ladrones? No, malos de los riñones, malos de las rodillas, malos de la cabeza, malos de todo. Claro, por los malos hábitos que nosotros como hispanos tenemos. Eso es otra cosa. Pero imagínate si Dios levantara a alguien aquí con el poder de sanar una persona. Aquí vas a tener una línea. Pero a la misma vez aquí vas a tener al Kaiser permanente demandándote. Porque le estás quitando la chamba. Pero hermano querido, necesitamos eso el día de hoy. ¿Ustedes saben cuántas personas son esclavos de la medicina? Entonces, ¿cuántas personas tienen que depender de una pastilla todos los días? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Yo por eso siempre le he dicho a usted, no me gustan los doctores, basta un poquitito, no, tienes esto, tienes... No, hombre, calmado, hombre. Bueno, al otro día fui a hacerme el examen, me voy a hacer un examen físico para la licencia. Y el doctor hay una cosita así, bien pícaro el tipo, es que son bien pícaros. Los doctores y los abogados son pícaros. Y no, y listo, le metió una cosita así y me lo metió. ¡Ay, calmado! Y me lo metió hasta adentro. Y me dice, mira, aquí tienes cera. Y eso es malo. Entonces yo como soy también pícaro, pues sí, pícaro. Y le digo, ¿y cuánto me cobras? $55. Ah, mira. No, thank you, le dije yo. Porque usted sabe, hermano, es que las cosas que nos han dicho a nosotros es mentiroso, ¿vale? Dice que al tener una cera aquí adentro que es cochino, limpia, toca, no. Hermano, eso le ayuda para que no se le vaya a meter una hormiga, una cucaracha y no le vaya a arruinar el tímpano. Pero a ti te han dicho que si los tienes allá con cera, eso es sucio, limpia. Eso es para enfermarte más rápido. ¿Usted cree que por eso, cree que Dios lo hizo nomás porque es sucio? No, te lo dejó por una razón. No, le digo, no, thank you very much. No, le digo. Porque imagínate, me van a sacar 55 pesos en menos de 3, te meten una manguerita y te sale todo el montón y quedas limpio. Estoy bien limpio. Sí, pero ahí está más propenso a que te entre una cucaracha. No le estoy mintiendo. A mi hermano se le metió, ¿qué le metió a Esther? Una cucaracha, se le metió algo, se le metió. Y ahí andaba, y hermano, que se te mete una mosca o algo, un zancudo adentro, allá adentro, y ese ruido es horrible. Es de ahí donde viene una enfermedad que se llama tinnitus. Si usted no sabe qué es tinnitus,
I explain that to you later after the service, ¿ok? Así que no sea ustedes lo que anden limpiando todo el tiempo los oídos. No, déjenlo que eso se desarrolle adentro porque eso es protección para usted. Ahora, espérenme, hermano, no me saque del hilo, espérenme. Dijimos que segunda razón por qué necesitamos la doble porción, pero hoy del Espíritu Santo, es para traer sanidad a las personas. Segunda de Reyes 5:10. Este es Eliseo. Después que él había heredado el manto profético, y con el manto profético vinieron muchos beneficios. Un hombre llamado Naamán, que era uno de los generales del ejército de Siria. En la casa de este hombre llegó una muchacha que era sirvienta y miró a Naamán con lepra y le dijo: en mi tierra hay un hombre que se llama Eliseo y él te puede sanar. Fíjese bien, él te puede sanar. Porque cuando Dios deposita autoridad sobre un hombre, no anda con tanto cuento. Suelta la palabra y la palabra se cumple. Ahora, pero eso no es mi tema, volvamos aquí. Entonces la muchacha, cuando mira a su patrón sufriendo de una lepra, o sea, tener lepra, hermanos, es algo horrible. Entonces cuando lo mira sufriendo, él dice: mira, allá en mi tierra hay un bella. Entonces aquel, pues imagínate, desesperado, pues, tratando todos los médicos, o sea, una persona desesperada, ¿qué es lo que no puede hacer? ¿Sí o no? Ahí en El Salvador hay un dicho que dice que el garrobo asustado en cualquier cueva se mete. O sea que desesperado usted hace cualquier cosa. Entonces aquel hombre, no, pues no, dice, se presenta donde el rey, dice: dame cartas y dice, voy a ir a Israel. Entonces viene el hombre, agarra cartas del rey y va para Israel. Y vamos. Y es aquí donde a mí me llama la atención, porque esto me va a llevar al último punto. Cuando llega entonces a la casa de Eliseo, bueno, primero llega donde el rey, pero ese es el otro punto. Llega donde el rey se enoja y le dice: oye, ¿acaso soy Dios yo para que vengas tú a pedirme la sanidad? Eliseo se dio cuenta que ahí había alguien. Entonces Naamán llegó a la casa de Eliseo. Aleluya. Segunda de Reyes 5:10 y dice: entonces Eliseo le envió un mensajero. Fíjate bien. Cuando el hombre tiene la autoridad de Dios, hermano, suelta la palabra, suelta el mensaje y el mensaje se cumple. No me voy a andar con tanto cuento como profetas hoy que te digan que no sé qué, y la persona sigue más moribunda que saber qué. No. El hombre de Dios sabe cuando suelta una palabra, es que la suelta. Por eso yo le tengo un consejo a usted, hermano querido, que está aquí, que está en Facebook. Si a vos Dios no te da una palabra, quédate callado. Dios me puso en mi corazón, así como no. Dios me dijo, así como no. Vuelvo a repetir, si Dios no te ha dicho nada, cállate. Porque lo que terminas es engañando a una persona y dando un mal testimonio, porque la persona inocente te creyó la palabra. La gente cree, hermano. La gente cree, y cuando ve que eso no pasa, te tienen de mentiroso y tienen de mentirosa. ¿Ves? Por eso no voy a la iglesia. Mentirosos. Va, pero volvamos aquí. Ese no era mi tema, dijimos. Entonces Eliseo le envió al mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Wow, que el hombre cuando recibe, él creyó que Eliseo mismo iba a salir, y cuando Naamán mira que va el mensajero, o sea, el achichincle, como se dice allá. ¿Y cómo es posible, men? No, hombre, yo creí que iba a salir con trompetas, con alfombra roja y que me iba a recibir. Eliseo, hermano, era la voz de Dios. Y para Eliseo, Naamán no representa. Para otra gente, Naamán podía representar, pero para Eliseo. Entonces Naamán se enojó. ¿Cómo es posible? Ni siquiera él salió a recibirme, me mandó al mensajero.
bien enojado, se subió al caballo, sacó todo lo que traía y se fue. Y cuando van a mitad de camino, uno de sus soldados, de esos bien inteligentes, hermano querido, le tengo otro consejo. Le tengo otro consejo. El día que usted le toque dar consejo, que su consejo sea basado en la palabra de Dios, no basado en su experiencia. Es que a mí me pasó eso. Sí, eso te pasó a vos. Pero eso no significa que me va a pasar a mí. Entonces el hombre le dijo, hey, no, mira, jefe, mira, si el hombre te mandó que te metieras, hacele caso, te dijo, ve. Tanto fue la insistencia del soldado que convenció a Naamán. Entonces Naamán dijo, bueno, no tengo nada que perder, vámonos. Y llega ahí, se quitó la ropa y ¡bum! 7. Y cabal, exactamente a la 7ª vez que salió, fue restaurado. Ahora, el día de hoy, hermano querido, ¿cuántos Naamanes están allá afuera? Pero también, ¿cuántos Naamanes están aquí en la iglesia? ¿Sabe cuánta gente golpeada por la iglesia viene aquí? ¿Cuántos pastores que han abusado de las personas? Literalmente las han dejado sin lana. Y llegan a las iglesias todos golpeados de la vida, todos maltratados porque los trataron como sirvientes. Y llegan a las iglesias y ellos llegan dolidos. Llegan golpeados de la vida y están en las iglesias y nunca son sanos porque no, ellos tienen confianza, porque ellos piensan todos son lo mismo. Necesitamos traer sanidad a la vida de las personas y la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo para lograr identificar quiénes son esas personas. Porque necesitamos restaurar las vidas, hermano querido, el día de hoy. Necesitamos que la gente se restaure, que la gente salga de todos esos traumas que han desarrollado en la vida. La iglesia necesita, hermano. Y ese es los grandes problemas y los grandes retos que nosotros nos enfrentamos el día de hoy. En alguna parte en el camino perdimos, la iglesia perdió el enfoque y empezó a predicar que si vienes a Cristo vas a ser prosperado, vas a ser millonario. Y dejaron de predicar la palabra, dejaron de predicar la restauración. Necesitamos volver a tomar, hermano querido, el tener el poder de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y empecemos a sanar el corazón y el cuerpo de estas personas. Ahora, el cuerpo tuyo no nació enfermo, hermano. Bueno, hay unos que sí nacen, ¿verdad? Dijo que ya vienen defectos de fábrica, es ok. Dios puede obrar de una manera en tu vida, pero la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo. Pero si la iglesia se pone a enfocar en otras cosas, hermano, en peleas, en pleitos, en chambre, en tantas cosas que la iglesia, no, hermano, las iglesias parecen fábricas allá de aquella factoría donde están aquel montón de viejas mercaderas. Así están las iglesias el día de hoy. Y te predican de una santidad, oh, que no sé qué, mirá, que no sé cuánto, mirá, que tenemos la doctrina correcta, pero te metes. Parecen de aquellas viejas que están en el mercado, va a querer chapulines, va a querer carne, va a querer esto, y así están las mujeres en la iglesia. Entonces te das cuenta, hermano, que la iglesia perdió el poder. No tenemos el poder que deberíamos de tener para restaurar las vidas de las personas. Entonces es necesario volver a este principio, hermano querido, traer sanidad sobre las personas el día de hoy. No solamente sanidad física, pero también sanidad espiritual. Necesitamos el día de hoy, hermano, traer sanidad a esta sociedad. Y por último, ya con esta me despido. Vamos a ver, ¿qué horas son? Híjole, hermano, sorry, hermano, ya 5 minutos y nos vamos. Se echa un doble café el día de hoy para que aguante. Tercera, y con esto terminamos. Tercera razón por qué la iglesia necesita la doble porción. Para traer
una palabra correcta en momentos clave de las personas. Ahora, cuando tú escuchas clave, ¿qué se te viene a la mente? ¿Se te perdió la clave? ¿Qué pasa si te pierde la clave? ¿Y andas perdido, sí o no? Se te perdió la clave del teléfono, no lo puedes abrir. Se te perdió la clave del carro, lo que sea, no puedes, andas nervioso. Mucha gente en la vida se anda bien nerviosa, anda porque perdieron la clave. Ahora, la iglesia necesita ser llena del Espíritu para poder discernir esos momentos en que la persona anda. Ahora, Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 5, pero ahora el verso 8. Cuando Naamán llegó a Israel, lo primero que fue donde el rey. Y el rey a recibir para empezar, pues no eran tan amigos, ¿no? Para empezar, pues llega y le enseña las cartas. Entonces el rey dice que se rasgó sus vestidos. Dijo, ¿acaso soy yo Dios para sanar a este hombre? Ahora imagínate una persona, hermano, que no ora, que no lee la Biblia, que se congrega nomás de vez en cuando y quiere andarlas haciendo de profeta. Como que ahí hay una incoherencia, ¿sí o no? Entonces, el rey dijo, no, ¿cómo es posible? No. Ahora, pero aquí viene lo que yo le quiero decir. Versículo 8 del capítulo 5 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios. Y cuando la Biblia se refiere, hermano querido, a una persona, el varón de Dios, es lo que se le dice a Job. Apartado del mal. No, hermano, mira tú las cualidades que tenía Job. Hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Aleluya. ¿Cuántos dicen, yo soy uno de esos, pastor? Gracias por su entusiasmo, hermano. Diga amén. Por lo mínimo, I'm gonna try, pastor, I'm gonna try. Entonces dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Aquí viene lo clave. ¿Dónde me quedé? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo le dijo, mándenmelo a mí para que se den cuenta que aquí hay un profeta de Dios. Porque él sabía el momento que Naamán estaba pasando. Y Eliseo fue enviado para traerle una palabra en el tiempo correcto a la vida de Eliseo, de Naamán, perdón. Entonces, imagínate nosotros, hermano querido, el día de hoy, caminando por la vida, caminando donde tú andes, que el Espíritu Santo, tú tengas la capacidad que el Espíritu Santo te diga, anda donde aquella persona porque está pasando tal cosa. Y el Espíritu Santo te dice, y viene tú, yo obediente, y voy, y vas donde la persona y exactamente le dices lo que está pasando. Esa persona lo primero que te va a decir, ¿a qué iglesia va? Llévame. Entonces, si la iglesia, hermano querido, necesita seguir avanzando el día de hoy, porque por lo visto, hermano querido, si vamos así como vamos en un contexto general, si vamos así como vamos en 20 años, la iglesia deja de existir como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso yo? Porque imagínate, dije que iba a terminar, ¿verdad? Pero es que un punto me lleva a otro punto, pero hoy sí, ya le prometo. Imagínate, si se supone que los padres son los que van a invertir tiempo en sus hijos para que sus hijos lleguen a ser buenos discípulos, pero imagínate el día de hoy, los padres, para empezar, no quieren ser discípulos. Los padres no quieren servirle a Dios.
Entonces, por lo tanto, si un padre no le enseña a su hijo, imagínate ese hijo, ¿qué es lo que va a hacer en 10 años? Si miró una incoherencia en la casa, si miró donde un padre nunca le dijo a la hija, oremos, hija, leamos la Biblia, donde nunca le exigió y le dijo, oye, está bien, date, no problem. Imagínate esa niña o ese niño en 10 años sin convicción, se terminó la iglesia. Y si no nos ponemos las pilas, hermano, en 20 años ya no hay iglesia. Lo que van a ver van a ser clubes, porque ahora en México y en Guatemala se llaman las iglesias bar. Y así se llaman las iglesias ya, iglesias bar. Y cabal, vos entras ahí, luces por acá, oscuro, un table dance ahí donde se separa el predicador y todos están con una copa ahí sentados, escuchando la predicación, iglesias bar. Sí, me quedé como que está un poco raro, ¿no? Entonces te das cuenta que poco a poco nos estamos perdiendo nosotros. ¿Por qué? Por no ser hombres y mujeres inteligentes de seguir buscando la presencia de Dios. O sea, este es un llamado para nosotros, un llamado a tener conciencia, hermano, el día de hoy. Si tú tienes hijos, exígeles. Diles. Mañana te lo van a agradecer. Yo sé que el día de mañana te van a decir, papi, gracias porque me llevaste a la iglesia. Si no, pregúntele a mi mujer. No voy a la iglesia hoy, padre. Ok, pues stay home, princess. No problem. Stay home, princess. No problem. Allá en casa, no creas que se quedan orando y ayunando y escuchando predicación. Pues ese no era mi tema, hermano, pero ahora no, porque lo dije, ¿va? ¿Por qué lo diría? No sé. Ahora, pero sí lo que le quiero decir, que necesitamos la palabra, necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros descendientes, en nuestros hijos, para ver una iglesia llena de poder, hermano. Que nos esforcemos en ser hombres y mujeres el día de hoy, hermanos, que vamos a darle con todo, a esforzarnos. Eso no significa que usted va a dejar de trabajar, hermano, no, usted trabaje. Pero yo le garantizo, hermano, si usted no me puede decir a mí, pastor, es que yo no llego a la iglesia porque trabajo, hermano, un minuto, hoy le prometo que me bajo. Se lo digo por testimonio. Yo entraba a las 4 de la mañana a trabajar. Hace muchos años. Gloria a Dios que me sacó de eso, porque a las 4 de la mañana entraba a trabajar. Salíamos a las 4 de la tarde. Un frío horrible en esas factorías, hermano. Ya ves cuando uno está recién venido lo que le toca, no, ni modo. Horrible. Llegaba a la casa y yo era el que le daba raya a todos los músicos. Literalmente tenía un Toyotita Corolla 1996, le terminé el clutch, la transmisión y todo. Venía yo de trabajo, llegaba a la casa, comía medias, me bañaba y ahí empezaba a recogía 3 músicos. Y qué bueno que todos vivieran así a la orilla, ¿no? Uno vivía en Huntington Park, hermano, Huntington Park a las 4 de la tarde, eso es horrible. El otro allá en el centro, en el sur centro de Los Ángeles. Y el otro vivía allá en la tercera y la Whitmer, por ahí, hermano, me llevaba 2 horas ese recorrido. Lo hice como por 5 años. No me quejo, no me estoy quejando. No me puede decir usted que no viene temprano a la iglesia porque va a trabajar. Cuando usted quiere, usted puede. Si usted quiere, usted lo hace. 1 hora más que le digan quédate, no lo va a hacer ni más rico ni más pobre. Eso sí se lo garantizo. Entonces ahí venía yo corriendo, hermano. Usted ahora me mira que a mí me duele la espalda, que le digo a mi esposa, súbame un poquito. Me empezó desde ahí. Porque a eso me salió una novia en esas ahí. Tenía carro y quería que yo la fuera a recoger. No, hombre, le digo yo, tenés misericordia de mí, men. Y se me puso que la fuera a recoger y que la fuera a recoger y que no, hombre, men, no. Y la fui a recoger como 2 veces. No, pues ¿sabes qué? Mira, terminás conmigo o te vas sola. Pero ahí ves qué hace, pues yo no puedo hacer esto. Lo hice 5 años, hermano querido.
4 veces por semana. Y no solamente eso, con lo que me terminé. Una vez me hicieron que yo armara el sonido en un restaurante. Y todavía me cobraron el plato de comida. Hermano, ese día me dolió más la espalda. No por el hecho de pagar los 25 pesos por la comida, sino por el hecho de que tú te levantas a las 4 de la mañana, sales corriendo con tu propia gasolina, con tu propio carro a recoger los instrumentos, a llevarlos allá, a instalarlos, y todavía que te diga ahí vas a pagar la comida. ¿Cómo dirían en El Salvador, Melin? Huecho. Huecho. Wow. Pero eso me ayudó a tener un carácter cristiano y de lo que soy el día de hoy, hermano. Y si yo tengo que levantarme 1 hora antes, si yo tengo que dejar de dormir 1 hora antes por venir a la iglesia, yo lo voy a hacer. Y mientras Dios me dé a mí la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Y si yo tengo que dejar de trabajar 2 horas, yo lo voy a hacer. I don't care. Porque es así como a mí me enseñaron. Y necesitamos buscar esos Eliseos. Tal vez tú eres ese Eliseo, hermano querido. Pero no quieres. Estás pensando, estás diciendo, voy a dejar de trabajar un día, voy a dejar de trabajar unas horas, voy a dejar de dormir 1 hora. Hermano, en unos 70 años vas a morir. Ahí te vas a quitar las ganas durmiendo. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Sorry, hermano, que me tomé un poquito más de tiempo, pero todavía tengo ahí algo que decirle, pero lo voy a decir el domingo.